Hola, mi nombre es Saúl Galván y junto a mis compañeros Irán Leal, Michelle Herrera, Yuranis Reyes y Ansuet Pastén hablaremos sobre John Locke, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. Sus ideas transformaron profundamente la forma en que entendemos el conocimiento, la política y la educación. Locke no fue solo un pensador de su tiempo, sino alguien cuyas ideas siguen vivas y presentes en el mundo que habitamos hoy en día. Durante este video exploraremos su contexto histórico, sus principales aportaciones filosóficas, la relevancia de su pensamiento en la actualidad y lo que consideramos más significativo. Para comprender verdaderamente las ideas de Locke, es fundamental conocer el contexto en que vivió. John Locke nació en 1632 y creció en Inglaterra durante una de las épocas más convulsas de su historia. El país atravesaba profundas crisis políticas, entre ellas la Guerra Civil Inglesa, que enfrentó al Parlamento contra el rey Carlos I, y la Revolución Gloriosa de 1688, que limitó definitivamente el poder de la monarquía. Estos eventos no fueron simples datos históricos para Locke, los vivió de cerca y lo llevaron a poder cuestionar seriamente la legitimidad del poder absoluto. En lo social, Locke mantuvo una estrecha relación con Anthony Ashley Cooper, un importante político de la época, lo que reforzó su interés por los derechos individuales, la propiedad privada y la organización justa del Estado. En lo cultural e intelectual, Locke vivió durante la Revolución Científica y fue miembro de la Royal Society, institución donde figuras como Isaac Newton promovían la observación, la experimentación y la razón como fuentes del conocimiento. Todo este contexto fue determinante. Los conflictos políticos lo llevaron a desarrollar una teoría del gobierno limitado y responsable, mientras que el ambiente científico lo condujo hacia el empirismo, una de las contribuciones más importantes a la filosofía. Con ese contexto en mente, podemos ahora preguntarnos, ¿cuáles son las principales ideas de Locke y qué aportaron a la filosofía? Su propuesta más conocida es la de la tabula rasa. Locke sostiene que la mente humana al nacer es como una hoja en blanco, es decir, no traemos ideas innatas al mundo. Todo lo que sabemos, pensamos y creemos proviene de la experiencia del ser humano. Esta idea parece sencilla, pero fue revolucionaria en su momento, porque rompió con siglos de pensamiento que afirmaban que ciertas verdades eran innatas o divinas. Un ejemplo cotidiano es que un niño no sabe lo que es el frío hasta que lo siente. No importa cuánto se le explique con palabras, el conocimiento real llega con la experiencia directa. De la misma manera, un estudiante que realiza un experimento en el laboratorio comprende el fenómeno de una forma mucho más profunda que si solo lo lee en un libro. Locke fue el primero en sistematizar esta idea y convertirla en una teoría filosófica rigurosa, sentando las bases de lo que hoy conocemos como empirismo. Locke también explica cómo funciona el proceso de conocer. Primero, obtenemos información a través de los sentidos, a lo que él llama sensación. Vemos, escuchamos, tocamos y olemos. Después, nuestra mente reflexiona sobre esa información y construye ideas más complejas. Es un proceso activo, no pasivo. Además de su teoría del conocimiento, Locke desarrolló una poderosa teoría política. Sostienen que todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, poseen derechos naturales, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos derechos no los otorga ningún gobierno ni ningún rey, son anteriores a cualquier institución. El gobierno existe únicamente para proteger sus derechos. De aquí viene una idea que fue verdaderamente radical para su época. Si el gobierno no cumple con esa función, si abusa del poder o viola los derechos de las personas, la sociedad tiene el derecho legítimo de resistirlo y cambiarlo. Esta idea cambió para siempre la relación entre los ciudadanos y el poder. Para desarrollar todas esas ideas, Locke escribió obras que se convirtieron en referentes fundamentales del pensamiento occidental. En el ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1689, expone su teoría del conocimiento y la tabula rasa, explorando cómo la mente humana adquiere y organiza el saber. En los dos tratados sobre el gobierno civil desarrolla su teoría política, el origen del gobierno, los derechos naturales y la legitimidad de la resistencia entre el abuso del poder, y el ensayo sobre la tolerancia. Defiende la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Un planteamiento valiente para la época en que las guerras de religión eran devastadoras. Estas tres obras no solo defendieron el pensamiento de Locke,
sino que marcaron el rumbo de la filosofía, la ciencia política y la ética durante los siguientes años. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento de Locke en la actualidad? Sus ideas principales están presentes en nuestra vida cotidiana, de formas que quizás no siempre reconocemos. En la educación, los modelos pedagógicos modernos valoran profundamente el aprendizaje basado en la experiencia, la práctica y la exploración, principios que Locke planteó hace más de 3 siglos. En la política, las constituciones de muchos países, incluyendo la Constitución mexicana, reconocen derechos fundamentales que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar, donde reflejan directamente el lenguaje y las ideas de Locke sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cuando una persona vota, cuando exige justicia, cuando protesta pacíficamente o cuando defiende su derecho al pensar diferente, está ejerciendo, quizás sin saberlo, principios que Locke articuló y defendió con gran valentía en su tiempo. Finalmente, nos preguntamos, ¿qué es lo más significativo de este pensador y por qué sigue importando? Consideramos que lo más valioso del legado de Locke es su convicción de que la libertad y los derechos individuales no son privilegio que el poder otorga, sino condiciones esenciales de la dignidad humana. Esta idea, que hoy puede parecernos obvia, fue profundamente subversiva en el siglo XVII y que sigue siendo relevante porque, a pesar de los avances, muchas sociedades en el mundo aún luchan por garantizar derechos tan básicos como la libertad de expresión, el acceso a la justicia o a la protección de la propiedad. El pensamiento de Locke nos invita a reflexionar con honestidad. En conclusión, John Locke fue un filósofo que transformó para siempre la manera de entender el conocimiento, la política y los derechos humanos. Estudiar a Locke no es solo un ejercicio académico, es una invitación a pensar críticamente sobre el mundo en que vivimos, a valorar los derechos que tenemos y a comprometerse con la construcción de sociedades más justas y libres.